Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Y vamos a leer un versículo en Primera de Samuel 3:1, un versículo conocido. Amén, aleluya. Amén. Primera de Samuel 3:1. A la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y estaremos hablando bajo el tema un pueblo sin visión. Amén. Y esa palabra también se usa muchas veces para referirse a una persona que no tiene un futuro aquí en la tierra. Una persona, amén, que no piensa en el mañana, que no piensa en prepararse, se le llama una persona sin visión. Y lo hablamos así, una persona que no tiene visión, que no piensa en nada. Pero bíblicamente visión es una revelación donde Dios abre los ojos espirituales para revelar su verdad. Aleluya. Y aunque Dios, el Señor, ya nos ha revelado su palabra por medio de Jesucristo, tenemos revelación, amén, que es el Evangelio de Dios. Esa palabra que ha sido revelada a todos nosotros. Aleluya. Miramos que en un tiempo, en el pasaje que hemos leído, donde el versículo habla que la palabra escaseaba. Aleluya. En esos días del sacerdote Elí, escaseaba la palabra y dice que no había visión con frecuencia. En otras palabras, Dios no estaba hablando mucho a sus profetas y al no hablar no había visión. No había revelación de esa palabra. ¿Por qué? Por el pecado. Todos sabemos la historia. Los hijos de Elí eran impíos. La casa de Dios, los que servían la casa de Dios se habían corrompido. El pueblo estaba corrompido. Y cuando hay un pueblo así, cuando hay pecado dentro de la casa de Dios, pues Dios no habla. Dios no da visión. La visión es muy importante en la Biblia porque representa y nos enseña a discernir, a tener un discernimiento espiritual. Estamos viviendo una época similar donde no hay visión, no hay revelación de palabra y muchas veces no tanto porque no se habla la palabra, porque sí se habla la palabra de Dios en muchas iglesias. Amén, aleluya. Pero la palabra no es revelada por el pecado. A través del pecado, el pecado trae ceguedad a la persona y sus sentidos espirituales no pueden ser abiertos. Por eso es tan importante la visión, porque nos enseña a discernir, a tener un discernimiento espiritual. Cuando una persona no tiene visión de Dios, y cuando hablamos de visión de Dios, es ver con los ojos de Dios. Aleluya. Es ver a través de su palabra. No es con nuestros ojos, es a través de los ojos de Dios. Cuando Él nos abre los ojos y podemos ver, entender, comprender, poner por obra su palabra. Cuando no hay discernimiento es porque no hay visión. Estamos ciegos, en otras palabras. Cuando una persona no tiene visión, está ciego espiritualmente y él no puede entender, no puede ver porque está ciego. Y un ciego no puede ver, no puede discernir dónde va a caer. No pueden ver, discernir si en el próximo paso que va a dar va a caer.
Porque no hay visión, su vista está ciega. Gloria a Dios. Aleluya. Tener discernimiento espiritual es una forma de entender la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando no hay visión, por mucho que vaya a la iglesia, yo no puedo entender la palabra de Dios. Somos como aquellos de cual la semilla cayó en el camino. Cae, pero no la entendemos. No se entiende porque no estamos mirando con los ojos de Dios. Bueno, como se hablaba en la mañana, a veces no es porque no haya palabras, sino porque el pecado no nos deja ver. El pecado trae ceguera espiritual. Amén. Entonces no hay revelación de palabra. Y el único que puede dar esa visión es Dios. Amén. Aleluya. Es el Señor el que tiene el poder para abrirnos los ojos y poder ver espiritualmente. Por eso cuando Jesús anduvo en esta tierra, en Lucas 19, este pasaje, Él dice que se entristeció. En Lucas 19. Y Él llora sobre Jerusalén. Y Él dice en su dolor, si tan solamente ustedes pudiesen entender lo que es para su paz. ¿Qué es la paz para ustedes? Pero Él dice, ustedes no la pueden entender. ¿Por qué les dice? Porque vuestros ojos están velados. Así les dice. Ustedes no pueden ver que el que está aquí es su Mesías. No pueden ver que el que está aquí es la palabra revelada, el verbo de Dios. Ustedes no lo pueden ver porque sus ojos están velados. Y así es. Por eso Israel no pudo ver al Mesías porque había una venda en ellos, que la Biblia nos habla que así es. Porque hay mucha gente que no puede ver a Jesús. Tiene una venda. Está ciego. Solamente el Dios de los cielos puede quitar esa venda y poner visión. Amén. Aleluya. ¿Se acuerdan el pasaje? En Lucas 24, 16 en adelante. Después de que Jesús resucitó, iban dos personas camino de Emaús. Y dice que iban hablando de todos los acontecimientos que habían pasado en Jerusalén. Y un personaje se les acercó y era Cristo. Y Cristo comenzó a hablar con ellos. Pero ellos no podían ver. No podían entender quién era aquel personaje. Y entró a la casa de ellos y no lo podían ver. Hasta que Jesús le abrió los ojos. Dice que sus ojos fueron abiertos y pudieron entender que era Jesús. Amén. Hermano, por eso a veces, por mucho que a veces nosotros hablemos a una gente a la que no pueden ver, si Cristo no le abre los ojos, no podrán ver nunca. Amén. Aleluya. Lo mismo en el pasaje de Lucas 24, de 45 en adelante. Y mire que también los discípulos, aunque anduvieron 3 años y medio con Cristo, aún no, sus ojos estaban un poco ciegos. Aún su visión seguía cerrada. Dice la palabra que cuando Él resucitó y se acercó a ellos, dice que se asustaron y pensaban que era un espíritu. Y dice también que Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran la palabra. Mira, hermano, es que para entender la palabra es revelación del Espíritu. Por eso la gente afuera, aunque lea la Biblia, no la pueden entender. Aunque sea muy inteligente, muy intelectual, no pueden entender la Biblia porque esto no es de humanos. Amén. Esta es revelación del Espíritu. Tiene que estar el Espíritu de la persona. Tiene que estar dentro de nosotros para poder entender su palabra. Amén. Aleluya. Si no, para ellos es un libro más. Por eso dice que Cristo les abrió a sus discípulos el entendimiento para que entendieran la palabra de que lo que había sucedido estaba escrito en la Biblia, que Él tenía que padecer porque ellos no lo entendían. Bueno, por eso hablamos, aún dentro del camino del Señor hay gente con mucho conocimiento, grandes doctorados, gente muy grande, aquí en la tierra, hablando, profesionales,
con un tremendo conocimiento, pero conocimiento. No tienen revelación. No hay revelación del Espíritu porque esto no es de conocimiento. Es parte, sí, el conocimiento. Es la primera parte. Pero quien va a abrir la visión para poder entender la palabra es el Espíritu Santo. Amén. De Dios. Es el Espíritu de Dios. La visión es importante también, porque traerá guía y dirección. Como estábamos hablando, cuando no hay guía, cuando no hay dirección, si estamos ciegos, no sabemos dónde ir, ¿verdad que no? No nos permite ver la vida con los ojos de Dios. Miren que te acuerdas el pasaje. Eso está en Marcos. Marcos 10. Lo voy a buscar. Gloria a Dios. Marcos 10. Marcos 10, 46. Dice la palabra. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice Bartimeo el ciego. Usted ya sabe de quién vamos a hablar. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. ¿Por qué Bartimeo estaba mendigando? Porque era ciego. Y por lo general los ciegos pues mendigan porque no pueden ver, no pueden trabajar, no pueden hacer nada porque están ciegos. Una persona ciega es un mendigo. No puede hacer nada, no sirve para nada. Y bíblicamente también el camino del Señor, una persona ciega en el camino de Dios no sirve para nada. Porque no ve. Era un mendigo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vea que para que Dios abra la visión, que pelee misericordia. Señor, ábreme los ojos, porque no puedo entender esta palabra. Abre mis ojos porque estoy ciego. No puedo ver con claridad. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamándole al ciego, le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate de ti, alma. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quiere que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. O sea que para seguir a Jesús tenemos que ver. Tenemos que poder ver con claridad. Este era un ciego mendigo tirado en el camino, inservible, pero cuando Jesús le abre la visión, siguió a Jesús. Amén, aleluya. Si realmente Jesús, Dios nos ha abierto la visión, tenemos que seguirlo. Amén. ¿Realmente estaremos siguiendo a Jesús? ¿O seguimos siendo ciegos espiritualmente? Porque la Biblia dice que hay personas que tienen ojos pero no ven. Otros tienen oídos pero no oyen. O sea, los tienen de adorno. Pero espiritualmente no pueden ver aunque tengan ojos. Pablo le habla a los Efesios. En el 2:12. Creo que aquí les acaba de leer eso. En aquel tiempo, como estaba Bartimeo, escuche bien. En aquel tiempo, nosotros, los efesios y también nosotros, estábamos sin Cristo, estábamos ciegos, tirados ahí, inservibles, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas. Estábamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque no había visión. Amén, aleluya.
en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ciegos, podemos decir, ciegos, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, nos abrió la visión. Amén, aleluya. Cristo nos lavó con su sangre, nos abrió los ojos. Amén. Y somos seguidores del Señor. Amén. Amén. Por eso es tan importante, hermano, tener visión de Dios. También, cuando hay visión, habrá un propósito. Las personas que no ven no tienen ningún propósito más que mendigar. Una persona que no conoce a Dios no tiene visión. No hay propósito. Él sabe que un día se va a morir y en su mundo y dicen, ahí se acabó todo, aunque no es así. No hay un propósito en su vida. Pero aquel que Dios le da la visión tiene un propósito en su vida. ¿Habrá un propósito en nuestras vidas? Ya este año pasó. Realmente se cumplió aquel propósito, amén, que se estableció al comienzo del año pasado. ¿Se cumplió, no? ¿Tendremos un propósito para este año o seguiremos siendo los mismos? Porque la iglesia del Señor tenemos que trazar un propósito en vuestras vidas, de no quedarnos solamente sentados en una banca, calentando una banca haciendo nada. Aleluya. Dios no nos abrió los ojos para estar de mendigos otra vez. Amén. Claro que no. Adoramos, Señor. Aleluya. Tendremos que tomar decisiones correctas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque a veces hacemos propósitos fuera de la voluntad de Dios. Dice Hebreos, el capítulo 5, el versículo 14. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? Porque hay gente que no crecimos. Hay muchos que tal vez le pedimos al Señor el año que pasó crecer, ser mejores. Y algunos en vez de ser mejores, estamos peores. No hubo un crecimiento. ¿Por qué? Porque no había visión. O se le cerraron los ojos, la verdad no sé. Dice Hebreos 5:14 que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Aquel que tiene visión de Dios. Aquel que sabe discernir. ¿Verdad que no va a caer fácil? Porque tiene la visión puesta en Jesucristo. Amén. Él no tiene su visión puesta en las cosas de la tierra. Él sabe discernir cuando lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es importante la visión. Mire, si no hay visión, podemos ser engañados fácilmente. Pero con los ojos abiertos, para que no muy fácil nos van a engañar. Vamos a ver qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está viendo. Dice que los que tienen los sentidos irritados en el discernimiento del bien y del mal. Realmente habrá ese discernimiento en nosotros para saber lo que es bueno y lo que es malo. Estarán abiertos nuestros ojos para poder discernir lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y si aún seguimos en ceguera, pidámosle a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder ver, poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Amén, aleluya. Amén. Amén. Porque a veces nos aferramos al Salmo, el Salmo 138:8, y decimos siempre ese Salmo, hasta hay un himno de eso, es que Dios cumplirá su propósito en mí. Y claro que sí. Amén. Dios cumplirá, dice, su propósito. Y es cierto, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, si le somos fieles.
Sí, porque Dios nos llama a todos, ¿verdad que sí? Amén. Y Dios tiene un propósito para todos. Pero si aquel no quiere, pues Dios igual va a cumplir su propósito con otro. Hay otra parábola en Lucas que dice que si aquel árbol no da fruto, lo va a cortar y va a poner otro. Dios no tiene ningún problema, el propósito de Dios se va a cumplir siempre. Amén. Con Aleluya. usted o con otro, conmigo, si yo lo quiero con otro, pero Dios va a cumplir su propósito. Amén. Y realmente Él quiere cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Pero depende si nosotros somos obedientes a Él. Aleluya. Él ya nos abrió los ojos, ¿o no? ¿O seguimos en ceguedad? No. Ya nos abrió los ojos y podemos ver, podemos entender su palabra. Aleluya. Que lo que hemos pedido al Señor lo pueda cumplir nosotros. Y lo va a hacer si nosotros somos obedientes. Que las metas que nos hemos planeado, que los hemos puesto este año, amén, quiero ser un mejor cristiano. Quiero que Dios me llene del Espíritu Santo. Quiero que Dios ponga el deseo de orar, el deseo de leer su palabra. Amén. Bueno, aquí no estamos hablando de... Aquí nunca hablamos de metas materiales, así que se equivocó de lugar. Amén. Porque eso Dios lo va a dar por añadidura. Amén. Aquí hablamos de metas, amén, que lo van a llevar a la vida eterna. Amén. De ser un mejor cristiano, amén. Un mejor adorador a Dios. Amén. Esa es la meta que hay que trazarnos este año. Es que si no me gané una alma, voy a hablar a una persona para que se convierta en Cristo. Que Él ponga esa palabra, amén. Y cuando Él ponga esa palabra, el Espíritu de Dios convence a esa persona. Son metas que a Dios le agrada que nos pongamos y Dios va a cumplir esas metas. Amén. Amén. ¿Realmente nos hemos formado esas metas? ¿O solamente le hemos pedido a Dios darme una casa, un carro, un trabajo? Y nada para Dios. Nada en el trabajo del Señor. El propósito de Dios es que las vidas sean salvas. Amén. El propósito de Dios es que todos lleguemos allá. Amén. Amén. Aleluya. Porque es cierto, todos fuimos llamados con un propósito. Primera de Corintios 1:9, el apóstol le habla a los corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Aleluya. Dice que fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Verdad que sí? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos llamó para tener comunión con Él. El propósito de Dios es que tengamos una relación íntima con Él como la tuvo el hombre al principio. Amén. 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 Esa es la voluntad de Dios. Por eso es que Él nos abrió los ojos para poder ver. Amén. Aleluya. Amén. A todos el Señor nos llamó con un propósito. En Efesios, el capítulo 12, el versículo que se acaba de leer hace poco, 2:10, dice que porque somos hechura suya, ¿para qué Dios nos creó? Y dice, Dios nos creó con un propósito. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para seguir siendo un impío, para seguir siendo un pecador. No. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es el propósito de Dios. Que hayan buenas obras, amén. Que reflejemos que somos cristianos, que reflejemos que la luz de Cristo es en nosotros, que seamos hombres y mujeres de un buen testimonio, que no pisoteemos la sangre de Cristo. Amén. Aleluya. Para buenas obras, Gloria a Dios. las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para eso fuimos llamados. Amén. Amén. Es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que esta vida, si Dios sabe que esta vida se va a acabar todo. Nos bendice, sí, pero no, Él sabe que aquí esto es temporal, que esto es pasajero. La voluntad de Dios es, amén, que un día estemos con Él, que reflejemos, amén, que hagan buenas obras, amén, que somos cristianos. Amén. Ahora bien, Aleluya. en el pueblo tiene que haber visión. Si no hay visión, estamos mal. La falta de visión
lleva al pueblo a extraviarse. Y así es como lo hablamos. Los ciegos tienen que tener alguien que lo guíe, ¿verdad que sí? Amén. O un bastón o otra persona que los va guiando, porque ellos no pueden caminar por sí mismos porque no pueden ver. En la vida cristiana, por eso es que el Señor nos da la visión, porque si esta visión no ha sido abierta, nos extraviamos. Ahora, ¿cómo es que muchos se extravían si ya Dios les abrió los ojos? Dice Proverbios 29:18, usted sabe este pasaje. Proverbios 29:18 dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Que es lo mismo donde no hay palabra, el pueblo se desenfrena. Que es lo mismo que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando hablamos de visión es que Dios habla. ¿Quién vea que sí? Pero nosotros tenemos la visión ya que, como hablé, que es Jesucristo, la palabra de Dios. Ya nosotros no necesitamos muchos mentirosos que vengan a hablarnos de visión, porque tenemos la palabra revelada más perfecta que la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Y no digo que Dios no le va a dar una visión, claro que Dios da visiones. Entonces, el pueblo se extravía cuando no hay visión. Y es lo que estaba pasando en el versículo que hemos leído. Esa generación, aunque no toda, estaba extraviándose porque estaba escaseando la visión. La palabra. Aquí se enseña la palabra. Amén. Pero a veces como hay ojos ciegos, como hablamos, igual las personas se extravían. Porque no pueden ver. Porque esa revelación viene del Espíritu Santo. Va junto, la palabra tiene que ir junto con la revelación del Espíritu Santo de Dios. Solamente la palabra no, necesita el acompañamiento del Espíritu Santo de Dios para que la persona la pueda entender. Pueda caminar en esa palabra. Entonces, donde no hay visión, por eso usted ve que el pueblo se desenfrena. Usted va a ver iglesias hoy desenfrenadas en el pecado, liberales, mundanas, peor que el mundo. Yo a veces me quedo turbado y veo gentes dentro de algunas iglesias, digo, pero ni en el mundo son así. Ni en el mundo son así. Y le estaba diciendo a cierta persona, razón tuvo Dios cuando le dijo a Judá, ustedes son peor que las naciones paganas, ni ellos se han comportado como ustedes. Un pueblo desenfrenado porque no hay visión, no hay palabra. Y van por el cielo, y ciegos. ¿No? Ahí se cumple cuando Jesús dijo a los fariseos en Mateo 23, que aquel ciego fariseo estaba guiando a un montón de ciegos, digo, y todos van a ir al hoyo. Todos caerán, digo, en el mismo hoyo, porque así es. Donde no hay palabra, usted va a ver que donde no se confronta el pecado, donde hay líderes, amén, que no confrontan el pecado, que no hablan la verdad, amén. El pueblo trata de extraviarse porque no hay palabra de Dios, no hay visión de Dios. El pueblo se desenfrena y no tiene discernimiento entre lo que es bueno y lo que para él todo es bueno, porque eso le han enseñado. Por eso dice, ¿verdad que tiene que haber ley en una iglesia? Tiene que haber palabra de Dios. Si no, en un gobierno no hay leyes, porque imagínense un montón de delincuentes que van a haber. Si en El Salvador ese presidente no pone mano dura, ¿se imaginan? Entonces un montón de pandilleros como estuviera ahí. Tiene que haber ley. Tiene que haber ley para que haya orden. Así es la palabra, amén. Tiene que haber palabra de Dios para que el pueblo no se frene al pecado. Eso pasa cuando hay ceguedad. Y así estábamos nosotros, ¿verdad que sí? De ahí venimos todos de la ceguedad. Razón, Pablo le habla en el versículo de Romanos. Amén. En Romanos capítulo 3. Gloria a Dios, aleluya. Pablo le habla cómo estábamos nosotros. Romanos 3:11 dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así éramos nosotros. Todos veníamos, no hay quien. ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Antes de que Cristo viniera, todas
la humanidad estamos faltos de visión. No podíamos entender la palabra de Dios. Es Cristo que vino a quitar esa venda. Amén. Dice que todos que se desviaron. Lo que estamos hablando. Porque nos desviamos cuando no hay palabra de Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. En otra palabra, todos se desviaron y ninguno les servía para nada. No servíamos para nada, más que para leña para el fuego. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien dice haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando, amén, antes de que Cristo viniera. Porque no había visión. Pero ahora podemos ver, ¿verdad que sí? Amén. Podemos ver, ya no somos inútiles. Espero. Amén. Porque ya vuestros ojos están abiertos. Bueno, esa palabra lo dice la Biblia. Amén. Entonces, una falta de visión puede llevar, hermanos, a extraviarnos. Amén, aleluya. Mire que Pablo advierte a Timoteo en el capítulo 6. La primera carta a los Timoteos. Primera Timoteo 6. El versículo 10. Es fácil extraviarse, ¿a que sí? Amén. Aquí hablamos mucho acerca de las cosas materiales y usted va a decir, ¿por qué tanto hablan de eso? Pues para que nos lo mete el espíritu de avaricia, para no ser codiciosos, para no dejarnos extraviar, porque eso es bien peligroso, la avaricia, la codicia, el amor al dinero, ¿a que sí? Amén. Porque cuando no vemos, amén, a Dios, usted va a ver que hay personas que ven solamente las cosas materiales para que están ciegos. ¿Sí o no? Amén. Una persona que solo ve el dinero no tiene visión de Dios. Bueno, la Biblia lo dice a la iglesia de la Odisea, ¿verdad que sí? Jesús le dice, tú eres ciego. ¿Verdad que sí? No puedes ver. Échate colín en los ojos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Se extraviaron. O sea que eso puede extraviarlo. Está hablando de aquellos que comenzaron bien con una visión, pero pueden extraviarse porque puede haber algo que les va a hacer borrosa esa visión, y es el amor al dinero. Amén. El 20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia está tratando de corromper el evangelio, ¿a que sí? Diciendo que nosotros venimos del mono, que el hombre viene del mono. Están tratando de confundir la humanidad. Amén. Cegando a muchas personas que Dios no existe, de llamada ciencia, la cual dice, aprovechando algunos se desviaron de la fe. Mire que aún dentro del camino le creyeron a la ciencia y se desviaron de la fe. ¿Para qué fácil desviarse? Por eso, hermanos, hay que siempre tener la visión en Jesucristo. Ya voy a terminar. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la visión para este año? ¿Realmente nos hemos trazado una visión? Hermano, porque tiene que haber visión. Tiene que haber visión de Dios. Una meta, como se está hablando. Un propósito. ¿Qué voy a hacer este año? ¿Qué voy a hacer para Dios este año? Si en alguna área me falló el Señor, voy a dejar esto y voy a ser mejor para Dios. Amén. Pasarnos un propósito. No va a ser que va a terminar el año y vamos a terminar igual. Cada año que pase y el Señor no ha venido, tenemos que crecer. Amén. Más y más. No es que va a tener gente de 20 años y siguen siendo los mismos, carnales de siempre. Segunda Pedro 3:18 dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en la gracia. Cada día tenemos que crecer en la gracia del Señor. Y voy a terminar con Colosenses. Colosenses capítulo 3. El versículo 23. Hermano, porque lo que hacemos para el Señor, ¿verdad?, que va a traer recompensa. Amén. El hombre no nos va a pagar. No,
Claro que no. Si yo anduviera buscando recompensa, ya le estuviera diciendo, celébrame el cumpleaños hoy. Yo no ando buscando recompensa a ningún hombre. Aleluya. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Nada de lo que hagamos, hermano, es en vano. Amén. Aleluya. Este año que está comenzando, amén, nuestra meta sea siempre servirle al Señor y decirle, Señor, ayúdame a no retroceder, sino a avanzar más y más. Amén. Así que trabajemos en la obra del Señor. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos.